Segunda de Samuel, capítulo 24. La gloria sea para el Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galad y a la tierra baja de Jotzi, y ahí a Danján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negueb de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado grandemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Así, hermanos, pueden estar sentándose, hermanos. La gloria sea para el Señor. Le puse por tema un Dios de misericordia. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios de misericordia? Y un Dios que perdona. Imagínense si el Señor no perdonara. Pero bendito Dios que tenemos un Dios de misericordia, y lo he mirado en mi vida. Dios ha sido muy misericordioso. Si estoy aquí o si estamos aquí, es gracias a la misericordia del Señor, ¿verdad? Tantos incidentes que han pasado en nuestras vidas, y el Señor nos ha guardado. En estos tiempos que miro ahora en las redes sociales, ¿verdad? Cómo la gente anda de aquí para allá celebrando ahora pues lo que es Navidad, ¿verdad? Pero al Señor no lo tienen en su noticia para nada, ni en cuenta. En las fiestas se mira puro alcohol y reunión familiar, pero que digan que vamos a leer la palabra, vamos a ver quién es Jesucristo, por qué se está celebrando esto. Yo pienso que la Navidad se hizo para distraer lo que es el Evangelio de Jesucristo, porque ahorita ya nadie se enfoca realmente en lo que es el nacimiento, nomás lo usan para reunirse, ¿verdad? Pero aún así el Señor tiene misericordia de toda la gente, ¿verdad? Así como el Señor tuvo misericordia de nosotros. Yo estaba meditando, dije, no, hombre, dije, qué bueno es el Señor. Quién sabe dónde estuviera yo en el 24, a lo mejor ya no estuviera aquí, ¿verdad? Quizás ya estuviera encerrado o muerto, pero a Dios le plació un día rescatarme por su misericordia, hermano. Aquí en este pasaje que leímos vamos a mirar consecuencias y la misericordia de Dios. Miramos aquí en este pasaje, está hablando del rey David, y vamos a mirar consecuencias que el rey David tuvo por haber desobedecido al Señor, después de que el Señor ya le había dado la victoria contra los filisteos. Los filisteos siempre atacaban a Israel. Y en este pasaje anterior, todavía había consecuencias del rey Saúl. El rey Saúl la tierra de Israel estaba padeciendo 3 años. Sin la tierra, había hambre por 3 años en la tierra. Y esas eran consecuencias por el rey Saúl. El rey Saúl ya lo habían matado, ¿verdad? Él ya lo habían matado junto con su hijo.
Pero todo empezó, ¿por qué? Porque por la culpa de Saúl, que quiso exterminar a los gabaonitas. No sé si se acuerdan en el libro de Josué, que los gabaonitas, en ese tiempo Josué andaba conquistando, Dios le estaba dando todo el Medio Oriente, estaba conquistando pueblos, tierras, naciones, porque lo iban a heredar los hijos de las 12 tribus de Israel. Y los gabaonitas también era un pueblo, pero se vistieron de extranjeros, sus ropas y todo. Dice la palabra que se pusieron ropas viejas, su pan lo mojaron en agua para que se mirara que venían de un camino muy largo. Entonces cuando llegaron ahí, llegaron con Josué como extranjeros y Josué les creyó, ¿verdad? Pues ahí miramos que a Josué le faltó el discernimiento del Espíritu, ¿verdad? Que a veces tenemos que tener una relación con el Señor y el Espíritu Santo para tener un discernimiento, hermano, porque más en estos tiempos. Y Josué, pues tristemente en esa historia le faltó ese don de discernimiento y lo dejó pasar, pero de rato ellos se declararon a Josué, le dijeron: mira, nosotros tenemos pueblo, somos de tal lugar, somos gabaonitas. Y Josué se enojó y dijo: pero ¿por qué me engañaron? No, es que pues miramos que estabas conquistando todos, tuvimos miedo y pues no queríamos que nos mataras. Entonces Josué hizo pacto con ellos, no los mató, pero los dejó que trabajaran en el servicio de la obra del Señor. Ellos eran los que traban la leña y todo. Entonces Josué hizo pacto con ellos, que no los iba a matar, ¿verdad? Pero entonces Saúl, más adelante, pues Saúl ya sabemos cómo fue Saúl, ¿verdad? No, fue desobediente a la voz del Señor. Y Saúl quiso, de hecho mató. Aquí dice en el capítulo 21, segunda de Samuel, dice: venganza de los gabaonitas. Saúl derramó mucha sangre sobre los gabaonitas, mató a muchos y los quiso desaparecer a todos. Y por esa razón hubo hambre por 3 años en la tierra de Israel. Entonces, pero David no sabía, Jehová le dijo, fue y consultó a Dios y le dijo: pero ¿por qué estaste mal en la tierra? Ya el Señor le dijo: pues fue por la culpa de Saúl, por eso están pagando la tierra, ahorita está pasando por hambre. Entonces, como David consultó a Dios, entonces Dios le reveló qué se tenía que hacer, ¿verdad? Entonces el rey David fue y consultó con los gabaonitas y le dijo: ¿qué quieren que hagan para satisfacer lo que Saúl hizo un día? Entonces los gabaonitas dijeron: dijo: pues con ustedes yo no quiero nada, con los de Israel. El problema fue con los hijos de Saúl. Dijo: con Saúl y su descendencia. Le dijo: bueno, ¿qué quiere? Lo que le dijo el rey David a los gabaonitas: lo que ustedes me pidan se va a hacer. ¿Por qué? Porque queremos que Dios perdone ese pecado y queremos que ya haya comida en la tierra. Entonces los gabaonitas le dijeron al rey David: danos 7 hijos de Saúl para ahorcarlos. Entonces pues David lo hizo. David le dio 7 hijos de descendientes de Saúl, se los dio a los gabaonitas y los ahorcaron. Y eso, haz de cuenta que de toda la sangre que había derramado Saúl, eso haz de cuenta que pagó esa ofensa, ¿verdad? Entonces ya Dios restableció la tierra. Pero miramos cómo las consecuencias de Saúl, ¿verdad? Que sus hijos realmente no la debían ni la temían y pagaron esa consecuencia. Muchos años más adelante, ¿verdad? Pues ahorcaron a 7 de ellos. Entonces yo me quedo meditando, uno como padre, ¿verdad? Tiene mucha responsabilidad, especialmente en el camino del Señor. Tristemente nuestros hijos a veces pueden pagar las consecuencias. Eso, como ahorita me estoy acordando de una conocida de ahí donde nosotros nos creamos, ¿verdad? Que pues tristemente ella se perdió en las drogas y sus hijos se los quitaron y ella hasta la fecha ella todavía está en esa adicción, ¿verdad? Pero sus hijos son los que pagaron las consecuencias. Y más en este camino del Señor, especialmente que ya estamos en el camino, ¿verdad? Hay que instruir a nuestros hijos en el camino.
del Señor, porque el Señor nos lo va, de rato el Señor nos va a, sí, a demandar, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Y luego, si nuestros hijos se pierden, imagínense, todo este conocimiento, todo este consejo de la Biblia que tenemos, y para que nuestros hijos se pierdan, eso no sería justo delante del Señor. Y aquí miramos cómo hay consecuencias, ¿verdad? Entonces, pues ya David ya había mirado esto. Ahora, ahí pasamos en el 21, nos quedamos en el capítulo 21, segunda de Samuel, en el versículo 15. Ahora vamos a mirar por qué el Señor le dio, se airó contra David cuando censó al pueblo. A lo mejor se mira algo como que pues no hizo nada, nomás lo censó, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver por qué lo hizo. Y también quería aclarar, ¿verdad? Ahí en el libro de Crónicas, capítulo, permítame aquí, Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice la palabra, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Esta misma historia está en Crónicas, la que estamos leyendo también está en Crónicas. Y acá dice más claramente que fue Satanás el que engañó el corazón del rey David. Y el rey David pues era un rey, ¿verdad? Que tenía todo Israel en sus manos. Y pues ya miramos que también siervos grandes, ¿verdad?, han caído. La diferencia de David es que cada vez que caía se arrepentía y le pedía perdón al Señor. Y por eso le puse por tema un Dios misericordioso. Vamos a mirar por qué David censó al pueblo. En ese tiempo los filisteos estaban atacando muy fuerte a Israel. Eso es algo que a mí me sorprende, ¿verdad? Hasta la fecha Israel siempre Israel fue atacado, hasta la fecha sigue siendo atacado Israel. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo tiene coraje, tiene envidia, porque el Señor ya lo desechó. Él va directamente al lago del fuego, y él quiere que, pues, llevarse a unos cuantos, ¿verdad? El infierno nomás está hecho para el diablo, para Satanás y sus demonios. Y Israel siempre ha sido atacado por envidia de Satanás, ¿verdad? Y entonces aquí miramos, aquí en el capítulo 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15 al 22, va a hablar de cuatro guerras, 4 ataques de los filisteos hacia el pueblo de Israel. Y en cada ataque, los filisteos siempre usaban, en este pasaje, en cada de los ataques usaron un gigante, una persona de los descendientes de los gigantes. Y miramos eso desde cuando David mató a Goliat, ¿verdad? Como los filisteos traían a Goliat, lo trajeron. Y aquí vamos a mirar cómo el Señor le dio la victoria a David, cómo le dio la victoria. Y luego vamos a mirar el capítulo 22, que dice cántico de la liberación de David. Fue el Salmos que leímos ahorita. Ese cántico, David estaba bien contento por la libertad que Dios le había dado, y todavía fue y censó al pueblo. Cuando dice la palabra del Señor que Dios puede hacer mucho con 2 personas o con 100, para Él nada es imposible. Dice la palabra del Señor aquí permítame, hermanos, déjenme. Dice aquí, hubo 4 guerras de parte de los filisteos hacia Israel. En el primer ataque, el rey David salió a pelear, su siervo con él, Abisai. Pelearon con los filisteos. David se cansó. Amén. Y eso lo encontramos ahí en el capítulo 21, versículo 17. Que David salió, en esa primera guerra, David salió como rey, ¿verdad? Fue a pelear, y el gigante ahí se llamaba Isbi Benob. Dice aquí la palabra en el versículo 16, dice Isbi Benob
uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Dice la palabra que David se cansó, se cayó, y el gigante Esbi-Benob es cuando quiso atacar. Y pues miramos que David era un guerrero fuerte, ¿verdad? Cómo había tumbado ya a Goliat. Y aquí, pero aquí pues yo creo que ya lo habían alcanzado los años, ¿verdad? Entonces, cuando se cansó fue cuando atacó al gigante, pero vino a su defensa Abisai, que defendió y mató a este gigante, ¿verdad? Entonces yo me quedé meditando, dije, bueno, pues cuando uno se debilita, cuando uno mengua espiritualmente, es cuando el diablo va a atacar. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Así como a David, ¿verdad? Lo quisieron matar cuando se cansó, y ahí lo pueden leer allá en su casa, en el versículo 15 al 17, donde David se cansó y ya casi lo matan, pero ahí estaba Abisai, ¿verdad? Gracias a Dios. Dios bendiga a esos ministros, a esos líderes que siempre están ahí para echarnos la mano, hermano. Cuando uno piensa que ya está en las últimas, el Señor manda a alguien que nos dé la mano. Amén, hermano. Y el capítulo 17, los de Israel tenían a David como un líder muy grande, que le dijeron: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. ¿Cómo lo tenían a David? Lo consideraban, lo miraban como la lámpara de Israel. Y una lámpara, pues, ¿qué hace, hermanos? Guía, ¿verdad? Si estás en la oscuridad, una lámpara guía. Y el rey David, pues, era el rey de todo Israel. Y ellos dijeron que nunca se apague la lámpara, hermano. Y así igual yo a ustedes les digo hoy en esta noche, hermano, que nunca se apague la lámpara en nosotros. Siempre hay que ser guías, hermano, guías de este mundo, especialmente en este mundo que estamos viviendo, unas situaciones muy difíciles, hermano. Yo estuve mirando una estadística que dice de los niños de 2 a 10 años por la tecnología, pueden tener, que para los 12 años ya pueden estar pasando ansiedades muy, muy fuertes por la tecnología, ¿verdad? Hay una estadística, ¿verdad? Entonces necesitamos que hacer esas guías, hermano, en este tiempo que vivimos. No hay palabra del Señor, solamente Cristo es el que puede ayudar al mundo, hermano. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de nosotros. Y dice la palabra, y aquí dice, hermano, la segunda guerra, y todo esto está aquí en el capítulo 21. Dice: Abisai salió a su defensa y mató al gigante. Así Israel ganó la primera batalla. No era por la fuerza de David ni por Abisai, era porque Dios estaba con ellos. Dice el punto número 2 con el segundo, ¿verdad? El segundo ataque de los filisteos hacia Israel. Dice: hubo otro ataque en Gob hacia los israelitas. Dice: Sibecaí Usatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Otra victoria que les dio al pueblo de Israel. Ahí miramos otra victoria. Y no eran los siervos, sino era Dios respaldando a los siervos, ¿verdad? La tercera guerra, dice, en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jare, Orejim de Belén, mató a Goliat, eteo, y Dios le dio la victoria a los israelitas. Ahora vamos a mirar el cuarto. Dice: hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre con gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, 24 dedos en total. Y él dice que era de los descendientes de los gigantes. Desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 gigantes cayeron por mano de David y por su siervo, y claro que por el Señor. Entonces aquí miramos cómo hubo 4 guerras antes de que David censara al pueblo. Dios le dio las victorias. O sea, los filisteos no eran
no era cualquier gente, eran bastantes y siempre traban un hombre, alguien grande, ¿verdad? Para acabarlos, pero siempre el Señor les daba la victoria. Dice aquí, vamos a mirar ahora, hermanos, en el capítulo, ahora vamos a mirar el cántico que hizo David, ¿verdad? Que de hecho ya lo leímos, como David, después de que el Señor les dio la victoria con estas 4 guerras, David pues dio un cántico y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Gloria sea al Señor, hermanos. Pues aquí miramos que David estaba bien animado, ¿verdad? Y así como nosotros nos puede pasar, ¿verdad? Y nos ha pasado. Somos hombres, el Señor lo sabe, somos polvo. Dice un salmo que el Señor a veces quiere desatar su ira, pero luego se acuerda que somos polvo. Y por eso miramos la misericordia del Señor. Entonces aquí miramos a David cantando bien, contento, ¿verdad? Porque Dios lo había libertado. Y luego pues de rato miramos que censa al pueblo. ¿Por qué? Porque el enemigo le ganó, ¿verdad? Y yo lo miro como que falta de fe, ¿verdad? Menguó en la fe. Fue todo lo que pasó. Entonces miramos a David bien contento. Ahora vamos a mirar unos valientes. Y todo esto está escrito, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor es perfecto. Y nos quería mostrar a nosotros, leyendo todo esto, todo lo que el Señor hizo por David. Y todavía aún así David pecó, ¿verdad? Todo lo que a veces el Señor hace con nosotros, y aún así a veces le fallamos, ¿verdad? Pero lo bueno de todo es que le servimos a un Dios misericordioso, hermanos, que no se les olvide. Tardo para la ira, pero grande en misericordia, hermanos. La diferencia de nosotros y el mundo es que ellos pecan liberadamente porque no tienen temor de Dios, pero nosotros sí tenemos el temor de Dios. Si le fallamos, pues le pedimos perdón, ¿verdad? Claro que tampoco nos lo vamos a hacer liberar cada rato, ¿verdad? Porque tenemos el temor del Señor. Gloria a Dios. Ahora vamos a mirar unos valientes, 37 valientes que tenía David, que le ayudaron a pelear contra los filisteos. Dice, vamos a ver el nombre de uno, se llama José Basabet, principal de los capitanes, que mató a 800 hombres en una ocasión. Eso lo miramos en el 2 de Samuel capítulo 23 versículo 8. De ahí el versículo 8 hasta el 37, ahí es donde dice de hecho que eran 37 también hombres de guerra que tenía David, que siempre los ponía por delante. Y José Basabet dice, principal de los capitanes, que mató 800 hombres en una ocasión. Hermanos, ¿fue José o fue el Señor? Fue la mano del Señor, hermano. Dije 800 hombres, dije no, es imposible. A la primera corremos, yo creo que si salen unos 2, salimos corriendo, hermanos. El segundo, Eleazar. Vamos a mirar que este fue otro valiente de David. Vamos a ver qué hizo Eleazar. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Gloria al Señor. Hombres valientes, hermano, que se dejaban usar por el Señor, ¿verdad? Y en todos estos, hermanos, me gusta que abajo dice, en cada versículo de estos pasajes dice, y Dios les dio la victoria, y Dios les dio la victoria. Fue Dios el que siempre les dio la victoria. Vamos a ver a Sama. ¿Qué hizo Sama? Dice, los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Sama entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Amén, hermanos. Aquí miramos que Sama defendió un terreno lleno de lentejas. Yo creo que ese terreno lo quería para que comieran los israelitas, ¿verdad? Los soldados. Y este Sama lo defendió. Qué tremendo.
Ahora vamos a mirar a Abisaí, principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Abisaí era recomendado, mas no igualó a los 3 primeros. Abisaí mató a 3. ¿Cuántos vamos a matar, hermano, nosotros? Todos, en el nombre del Señor, ¿verdad? Espiritualmente, hermano, espiritualmente. La gloria sea para el Señor. Vamos a mirar otro. Estos 5, hermanos, que les estoy nombrando son de los que probablemente están aquí en la Biblia. En el capítulo 24 al 30, en el versículo 23 al 37, el capítulo 23, ahí van a mirar todos los 37. Pero aquí nomás el Señor menciona a uno, ¿verdad?, de los que se atrevieron, los más atrevidos. Aquí miramos a Benaí. Mató a 2 leones y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Gloria al Señor, hermano. Estaba nevando ya. Dice que los primeros 2 él los mató y el tercero él se bajó a un foso y estaba nevando y los mató. Yo no sé cómo le hizo, pero fue el Señor que lo ayudó, que lo respaldó. Dice, también Benaí mató a un egipcio, hombre de gran estatura. El egipcio tenía una lanza en su mano y Benaí un palo. Y Benaí le arrebató la lanza y mató al egipcio con su propia lanza. Gloria al Señor. Pues aquí estamos mirando, hermanos, cómo antes de que David censara al pueblo, todo lo que el Señor ya había hecho por mano de David y sus siervos, las victorias que le había dado a los filisteos. Y aún así David decidió censar el pueblo. ¿Por qué, hermano? Porque pues se negó su fe, ¿verdad? Se dejó llevar por el enemigo y cayó, ¿verdad? Cayó en esa tentación. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué censó al pueblo? Porque como estaban en guerra mucho, entonces pues le entró el temor a David. Dijo, no, pues a lo mejor deja censo al pueblo para mirar con cuántos cuentos para la batalla, porque como estaban hartos, ya habían atacado 4 veces. Yo creo David dijo, no, pues si nos vuelven a atacar, le dijo a Joab, ve y censa al pueblo. Ve y censa al pueblo para ver con cuántos contamos. Cuando el Señor ya le había dado la victoria con los pocos que traen. Y eso fue la molestia del Señor, ¿verdad? Que David desconfió del Señor, menguó en su fe. Otra cosa que me interesa, ¿verdad?, que les quería decir sobre los ataques, hermano. O sea, uno como cristiano, como creyente del Señor, tiene que ser atacado, hermano. Si no está siendo atacado, preocúpese, porque si no estamos con el Señor, estamos en contra del Señor, ¿verdad? Y como Israel, como el Señor Jesucristo, desde que llegó a la tierra predicando siempre, es más, desde que nació ya lo estaban buscando, el rey de Herodes, para matarlo, ya estaba buscando para quitarle su vida. Siempre el Señor fue atacado, Israel ha sido atacado y somos atacados, hermano, hasta esta fecha, pero nos refugiamos en el Señor porque Él es el que nos va a dar la victoria. La gloria sea para el Señor, hermanos. Ahora sí vamos a mirar. Dice aquí, David mandó a Joab, general del ejército, para hacer el censo, que se tardó 9 meses y 20 días. Ya se imaginarán tanta gente que había. Dice la palabra que habían 800,000 hombres que sacaban espada, de los de Israel, y los de Judá 500,000 hombres. Eran 1,200,000 hombres guerreros, ¿verdad? Y en el libro de Crónicas, hermano, capítulo 21, 6, dice, no fueron contados los levitas ni los de Benjamín, porque la orden del rey era abominable para Joab. Faltaron muchos, pero Joab no los quiso contar, porque incluso Joab le quiso decir al rey, pero ¿por qué Joab no le agradó la decisión del rey? Porque Joab también había mirado todo lo que el Señor había hecho y no podía entender por qué el rey estaba haciendo un censo. Si
si Dios ya les había dado la victoria. Y entonces aquí pues Joab dice que no contó los de Benjamín ni los levitas, o tenían que haber sido muchos más. Gloria a Dios. Después del censo, David le pesó en su corazón y dice la palabra del Señor que ya aquí dice que ya después de que David censó al pueblo, le pesó en su corazón, hermano. ¿Cuántas veces pensamos que estamos haciendo cosas bien? Y cuando lo hacemos, nos pesa en el corazón y decimos, Señor, no tuve que haber hecho esto. Y aquí fue lo que hizo David, ¿verdad? Él pensaba que estaba haciendo algo bien, pero cuando por fin le trajeron esa cuenta, le pesó, se dio cuenta de que había pecado contra el Señor, ¿verdad? Dice la palabra que por la mañana vino el profeta Gad, Jehová, a Josué y le dijo a David por medio del profeta: 3 cosas te ofrezco, ¿verdad? Entonces miramos que David pecó, hay consecuencias, va a haber consecuencias, ¿verdad? Por nuestro pecado. Y entonces Dios le habló a Gad y le dijo: ve y dile a David, le ofreció tres cosas, ¿verdad? La primera: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Pues yo creo que esa David no la quiso, porque ya había pasado 3 años y ahora le estaba el Señor diciendo 3 años, 7 años. Y la segunda le dijo: que huyas 3 meses delante de tus enemigos. No, mucho menos, ¿verdad? Porque eso es caer en las manos de un hombre. Y que si el hombre no lo sigue correteando, ¿verdad? Por otros 2 años, qué sé yo. Y dice la 3, o que 3 días haya peste en tu tierra. Entonces David escogió el castigo número 3, diciendo: caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre, hermano. Ahora vamos a mirar por qué David escogió a Jehová, ¿verdad? Yo también escogería al Señor. ¿Ustedes también, hermano? Sí, amén. Gloria a Dios. Y vamos a ver por qué David escogió al Señor, ¿verdad? Entonces dice la palabra que el ángel que Dios mandó la peste, ¿verdad? Por 3 días, empezó en una mañana, pero no lo mandó directamente a Jerusalén, lo mandó a todo el pueblo de Israel. Y dice la palabra que el ángel estaba esto está en el libro de Crónicas, ¿verdad? El ángel estaba grandísimo, estaba con su espada apuntando hacia la tierra de Israel. Y empezó aquella mortandad, ¿verdad? También miro que también hay consecuencias, ¿verdad? Por el líder, ¿verdad? El rey David pecó y el pueblo pagó las consecuencias. Se murieron 70,000 personas que se estaban muriendo del pueblo del Señor. Entonces el ángel empezó a destruir el pueblo, ¿verdad? Y David miró, dice la palabra que David miró para arriba y miró al ángel destruyendo. Y le dijo: Señor, yo pequé contra mí, estas ovejas que te hicieron. Le dijo: yo soy el que pequé contra ti, ¿verdad? Entonces, mientras estaba destruyendo el ángel a todo Israel, dice la palabra que el ángel apuntó su espada hacia Jerusalén, donde iba a empezar a la mortandad ahí, ¿verdad? Y dice la palabra que Jehová se arrepintió y le dijo al ángel: detén tu mano. Entonces ahí miramos, hermanos, cómo hizo bien David escogiendo a Dios, porque el hombre, hermanos, sabemos cómo es el hombre, ¿verdad? El hombre no muy fácil perdonamos. Nos hacen algo y no muy fácil queremos perdonar. Si acaso a lo mejor perdonan allá después de 8 o 10 años, ¿verdad? Ya andan perdonando a alguien que le hizo algo. Y el Señor no, el Señor es misericordioso. Por eso es que David escogió a Dios. ¿Por qué? Porque ya miramos que y luego Jerusalén siempre ha sido el pueblo amado de Dios. Y cuando el ángel apuntó su espada hacia Jerusalén y iba a empezar la mortandad ahí, Jehová se arrepintió y le dijo al ángel: detén tu mano, por favor. Haz de cuenta que así le dijo, estoy parafraseando, así le dijo: detén tu mano. Se arrepintió el Señor, le dijo: no, le dijo: yo creo a Jerusalén no, ¿verdad? Espérate. Entonces en eso David consultó a Jehová, ¿verdad? Consultó a Dios por medio de Gad
el vidente, profeta de David. Entonces le dijo el profeta Gad, le dijo, ve y ve a la heredad de Araúna, ¿verdad? Un granjero que tenía una era, un terreno, ¿verdad? Ve a tal terreno. De hecho, el ángel estaba arriba de esa tierra de Araúna, un granjero. Me gusta mucho en el libro de Crónicas, porque dice la Biblia que también Araúna miró al ángel que estaba con la espada hacia Jerusalén. Y dice la palabra que cuatro hijos de Araúna, que cuando miraron al ángel, corrieron, se escondieron. Y yo me quedé, bueno, pues corrieron porque cuando uno anda mal, se aparta, ¿verdad? Especialmente cuando hay alguien, como en este caso nuestro pastor, ¿verdad? Salvador Natarén, cuando hay alguien que está mal delante del Señor, quizás a veces no le quiere uno contestar las llamadas, ¿verdad? O no viene a la iglesia, o se lo topa por ahí en una tienda y como que le da por otro lado, ¿verdad? Y eso es lo que miré yo cuando los hijos de Araúna miraron al ángel apuntando hacia Jerusalén. Dice que 4 de ellos se escondieron. Y Araúna siguió labrando la tierra. Ese sí tenía temor del Señor, ¿verdad? Y como le tenía temor al Señor, pues no, ¿por qué corre, verdad? Si ya estaba haciendo las cosas bien. Entonces dice la palabra que entonces Gad, el profeta el profeta Gad le dijo a David, ve al terreno de Araúna y levanta un holocausto, levanta un holocausto, un altar para el Señor, para que el Señor te perdone por lo que hiciste. Y entonces David fue corriendo, ¿verdad? a la tierra de Araúna, y entonces le compró, dice el que le compró la heredad. Araúna se la quería vender, ¿verdad? Pero no, le dijo David, quiero hacer algo que me cueste, ¿verdad? Dice la palabra que le dio 50 ciclos de plata a Araúna por el terreno, ¿verdad? No quiero nada que no me cueste, le dijo David a Araúna. Entonces David le compró la era y levantó un altar y hizo un holocausto para el perdón, para que el Señor lo perdonara por lo que estaba haciendo. Si David no levanta ese altar, el ángel sigue destruyendo al pueblo de Israel. Pero David se arrepintió y le pidió perdón al Señor, y el Señor paró la mortandad cuando David levantó el altar y sacrificó el holocausto, ¿verdad? Y le pidió perdón al Señor. Amén, hermano. Y miramos que David, siendo rey de Israel, yo me quedo pensando que si David no se hubiera arrepentido. David estaba gobernando todo Israel, era mucha gente, ya miramos cuántos eran. Esos nomás eran soldados, no incluyendo niños y familias. Yo me quedo pensando que si David no se hubiera arrepentido. Pero hermanos, tenemos que, si pecamos, hermanos, tenemos que pedirle perdón al Señor y levantarnos. Amén. No nos podemos quedar así como David nos puso ejemplo, ¿verdad? Sí, pecó, pero se arrepintió. Y Dios lo perdonó, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de misericordia. Ese es el tema, hermano. Tenemos un Dios de misericordia. Amén. Y así, hermano, le damos gracias al Señor por su grande amor y misericordia, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hay que seguir perseverando en el camino de Cristo, hermano. Acuérdense que Cristo es nuestro abogado, Él pelea por nosotros. El mundo tristemente no tienen con quién refugiarse. Nosotros sí tenemos al Señor Jesucristo. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga. Pueden ponerse de pie, hermanos. La gloria sea para el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Nuestros hermanos nos van a tocar un canto, hermano, y vamos a meditar en esta palabra.
que si un día, hermanos, le fallamos al Señor, pues Dios es muy bueno.